Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. La ideología de género... La ideología de género, llevada al extremo, conduce al abuso. Por ende, son pedófilos. Están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, ¿Escuchaste alguna vez hablar sobre la batalla cultural entre el gobierno y el feminismo? ¿Existe realmente la ideología de género? ¿Es lo mismo que tu tío descrea de la igualdad entre las personas a que lo haga el presidente de la nación? Hoy pretendemos explorar estas preguntas a partir de analizar tres cosas: el funcionamiento de las redes sociales como espacio de difusión de ideas, el discurso y los recursos de gobierno del presidente argentino y la importancia del cuestionamiento al antifeminismo. Si tenemos que caracterizar el siglo en el que vivimos, diría que vivimos en un siglo de explosión de información, porque los desarrollos tecnológicos permitieron multiplicar los espacios donde podemos hablar, aprender y participar de lo público. Frente a esta saturación de voces, la estrategia para obtener la atención de las personas es apelar a sus emociones, no tanto a su razón. Como dicen los analistas Durán Barba y Nieto en 2017, si pretendemos comunicarnos con los ciudadanos para que voten a un candidato o para que apoyen un gobierno, estamos buscando que se muevan en alguna dirección. Nuestro objetivo no es el de que los electores se convenzan de una idea, sino el de que asuman posiciones. Y esto nos sirve para entender un poco el estilo de gobierno del actual presidente argentino. En 2023, Javier Milei gana. Como figura es interesante, porque es eso que los politólogos llaman outsider. O sea, digamos, alguien que no tiene mucha experiencia en política y que usa eso como justificación para distinguirse del resto. También su partido, La Libertad Avanza, es de creación reciente, en Cava en 2021. Ideológicamente se coloca a la derecha. Defiende posturas antiintervencionistas y a favor de reformas de mercado. Esta idea de diferenciarse también tiene sentido, porque en Argentina ya desde el 2001 se manifiesta una desconfianza ante los actores políticos en general. Y una de las cosas que siempre quiso destacar Milei era que quería combatir a la casta política. Reci y Ramos tienen un artículo clarísimo sobre el desarrollo de Milei como figura política y como cabeza de su partido. Más aún, es importante, ellos explican qué lo diferencia del otro proyecto de derecha que tuvo la Argentina en el siglo XXI, que fue el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, tomó un rumbo económico también tendiente hacia reformas de mercado, pero lo hizo de una forma más gradualista y por eso se comió las críticas de sus votantes. En el caso de Milei esto es todo lo contrario. Otra distinción puede verse en la base social de sus votantes, porque mientras al gobierno macrista lo votaron en su mayoría hombres y mujeres adultos, a Milei en el 2023 lo votaron mayormente hombres jóvenes. Pero puntualmente observamos que una manera de distinguir los gobiernos de Macri y de Milei se reflejan en la lucha de este último por la batalla cultural contra el feminismo y la agenda woke. Y esto importa, porque seamos claros, no es lo mismo que una persona común y corriente manifieste estos discursos a que lo haga el presidente de la nación. Y es que hay efectos importantes que tienen los actos de gobierno. Y si bien estamos en un mundo movido por una crisis de representación política y de una búsqueda de atención a partir de lo emocional, tiene que haber límites y un sentido de la responsabilidad al manejar el destino de millones de personas. Según un informe de 2024 de la Asociación Ecofeminita, el término ideología de género es usado como una amenaza abstracta pero eficaz para movilizar adhesiones, deslegitimar adversarios y justificar la eliminación de políticas públicas de igualdad. Es que intelectuales de derecha usan esa expresión para atacar al feminismo, así como a cualquier otro grupo ajeno a sus intereses, porque funciona más que nada para establecer una frontera moral entre ellos y sus enemigos. El problema entonces radica en que si el presidente es afín a estas ideas, las reproduce desde su espacio. Y un presidente no reproduce solo discursos, también tiene la potestad de tomar decisiones y tiene recursos para gobernar. Puede formar y desarmar a gusto propio su gabinete de ministros, puede vetar parcial o totalmente leyes, así como decretar decretos de necesidad y urgencia. Si bien Bombek y Zelaznik mencionan que el uso efectivo de esos poderes de gobierno depende del apoyo que el presidente tenga en el Congreso,
Claramente hay una diferencia entre los efectos de las acciones de un presidente y los efectos de las acciones de una persona común. ¿Cómo cuáles? Bueno, si un presidente tiene un plan manifiesto de reducir el gasto público y no tiene interés por las problemáticas feministas, entonces lo primero que va a hacer es recortar ministerios y programas con esos fines. Claro, por ejemplo, Milei eliminó 10 ministerios, entre ellos el de Mujeres, Géneros y Diversidades, que se había creado en la gestión anterior. Además, eliminó la moratoria previsional, herramienta que servía para que más personas, pero especialmente mujeres, puedan jubilarse. Que de hecho, las mujeres fueron las personas que más trabajaron en la informalidad o en las tareas de cuidado no remuneradas, por lo que sin la moratoria muchas directamente no se hubieran podido jubilar. No solo eso, también dejó sin financiamiento el Plan INDE, Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que era un programa que se creó en 2017 y que entre 2018 y 2023 logró bajar a la mitad la tasa de embarazo adolescente. También se redujeron los empleos públicos y eso afecta en sobremedida a las personas travesti trans. Recapitulando, lo que queremos dejar en claro es que el feminismo refiere a la intención de construir un mundo de igualdad de derechos entre las personas, cuestionando la dominación de los hombres en las relaciones sociales y la subordinación de las mujeres y las disidencias. La implementación de medidas como la ley de cuotas, la ley de paridad para la representación política, la ley de cupo laboral travesti trans, el acceso a una moratoria previsional para poder jubilarse y tener condiciones de vida dignas después de toda una vida entera de trabajo, son algunos ejemplos de leyes feministas. Porque todas esas leyes buscan corregir las desigualdades existentes entre los hombres y mujeres al momento de ser sujetos de derecho. Bueno, como dice Alex, las mujeres han sido un grupo históricamente subrepresentado en las instancias de decisión política. Por eso, las políticas de acción afirmativa no son discriminatorias contra los hombres, aunque algunos las presenten así, sino que apuntan a corregir las desigualdades estructurales. ¿Y por qué alguien estaría en contra de la igualdad? Es que en general las justificaciones refieren a bases morales o religiosas, no necesariamente científicas. Y el informe de la Asociación Ecofeminita nos permite ilustrar cómo no se presentan de esta manera. Hacen uso de 3 estrategias. La primera es la apropiación terminológica, que refiere a usar términos asociados normalmente a movimientos progresistas, como la palabra libertad o la palabra derechos, pero para legitimar en este caso posturas conservadoras. La segunda estrategia es la triangulación transnacional, que lo que hace es referir constantemente a figuras presentes en otros países como para crear la ilusión de que hay un consenso global sobre estas ideas conservadoras. Y la tercera estrategia, que es a la que más nos referimos nosotras, es la legitimación institucional, que es aprovechar la jerarquía del cargo que ocupás para emitir los discursos y apelar a la confianza de la población en ese cargo y ese rol que estás ocupando. Más aún, lo preocupante es cómo circulan este tipo de discursos de odio, que si bien se pueden pronunciar en cualquier medio, son particularmente difundidos en el entorno digital. La digitalidad permite un acceso libre a todos los usuarios y una relativa ausencia de limitaciones para el contenido que quieran desear consumir. Pero no solo eso, las capacidades de estas plataformas de personalizar lo que ofrecen a los usuarios dificulta que estos consuman diferentes visiones, lo cual implica peligro de entrar en loops de autoconvencimiento y caer víctimas de noticias falsas. Habermas advertía que el espacio público, que alguna vez fue un ámbito de discusión racional y crítica entre ciudadanos, hoy se ve distorsionado por la lógica del mercado y los intereses políticos. Y en un contexto donde los discursos antifeministas se difunden desde el entorno y desde el propio poder ejecutivo y que además se amplifican por la digitalidad, esta degradación del debate se vuelve aún más peligrosa. Por eso no da lo mismo quién es quien reproduce estos discursos antifeministas, porque si lo hace el presidente de la nación, sus palabras están cargadas de autoridad institucional. Hace que se reproduzcan y que se manifiesten en la opinión pública y que legitimen de hecho la desigualdad existente entre las personas. Sumando a todo esto, las decisiones que toma el gobierno en concreto ejercicio de sus facultades va a terminar dejando a miles de personas una vez más expuestas a la vulneración de sus derechos. Como consumidores de información y ciudadanos, tenemos la responsabilidad ciudadana de cuestionar lo que escuchamos, lo que leemos y lo que compartimos, y también de pensar en los efectos que tienen estos mensajes en nuestra sociedad.
Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.